ni por nadie. Queremos que la radio tenga una seriedad. Bien, dicho esto, a modo de introducción, y recordando que debéis de adquirir el libro de mi amigo Marcelino y sus compañeros, La radio en color, porque de verdad que merece la pena. Bien, yo no quisiera ser demasiado farragoso, pero hay un momento en que tenemos que, si tenéis interés en la radio, conocer un poco la historia de la radio, que yo tenga que echar mano del guión, como decía Matías Prats, la mejor improvisación es el guión, para que nada se vaya y se quede sin comunicar, ¿no? Y hay unas fechas que tenemos que tener presentes y unos personajes que también tenemos que considerar. Mirad, en 1887, el alemán Hertz consigue generar e interceptar ondas electromagnéticas o hertzianas por las que viajan las señales de radio. Vamos a ver, pensar que la radio viene del Morse, que la radio entonces es beligerante, se utiliza mucho en las guerras y es utilizada como arma política. Recordemos Stalin por un lado o Hitler por otro, incluso Franco también lo utiliza como arma política. Luego entraremos, si queréis, en la censura y todo eso que viene a continuación. Bien, en el año 1893, un estadounidense de origen serbio llamado Nikola Tesla, en su deseo de transmitir energía eléctrica a través de las ondas electromagnéticas, consigue demostrar la radiocomunicación inalámbrica. En el año 1895 es Popov quien presenta el primer receptor de ondas electromagnéticas. En el año 1896, el italiano Marconi patenta en Londres la telegrafía sin hilos, es decir, el envío inalámbrico de señales de código Morse. Esto es importante porque, como luego veremos, hay una polémica con quién es el auténtico inventor de la radio. Lo que pasa es que Marconi es muy listo y lo patenta. Pero ahí están Tesla y otros personajes españoles de los que hablaremos enseguida, aunque sea brevísimamente. Estamos ya en 1906, cuando el canadiense Fissenden logra la primera transmisión sonora de la historia. Varios buques a 1,5 kilómetros de distancia le escuchan tocar el violín con el Holy Night y leer un pasaje bíblico. En 1920, el 27 de agosto, la Sociedad de Radio Americana transmite la ópera Parsifal desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires, que fue la primera emisión dirigida al público, desde la azotea de un hotel. En 1920, el 2 de noviembre, arranca la KDK en Pittsburgh, Estados Unidos, considerada como la primera radio que emite de forma legal y regular. En 1922, la Fundación British Broadcasting Company, inicialmente de capital privado, en 1927, ya pública, pasa a ser la British Broadcasting Corporation, que es la BBC. En 1923, primeras emisiones experimentales en España. Radio Ibérica, ubicada en Madrid, transmite desde septiembre conciertos e incluso el sorteo de Navidad de aquel 1923. Ya en 1924, el 14 de noviembre, se pone en marcha EAJ1, Radio Barcelona, pionera de las emisoras con licencia y difusiones regulares en España. 1925, el 17 de junio, Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera inauguran Unión Radio Madrid, el embrión de la hoy potente red de emisoras de la cadena SER. En 1930, los hermanos Galvin fabrican la primera radio de éxito para automóvil, bajo el premonitorio nombre de Motorola. ¿Os suena? 1930, Unión Radio Madrid elabora el primer diario hablado de España, La Palabra. Estamos en época de la República. Luego, como sabéis, al llegar el golpe de Estado, pues lo que ocurre es que te obligan a dar los famosos partes de Radio Nacional a los que están obligados todas las emisoras a conectar. Pero ya Unión Radio Madrid, que era la actual Radio Madrid, tenía un primer diario hablado que se llamaba La Palabra. En 1933, el estadounidense Armstrong patenta la frecuencia modulada, la FM, que asegura una emisión de calidad y sin cortes, aunque su alcance es local. Tardará en imponerse a la onda media, transmisiones regionales, la onda larga, nacionales e internacionales, y la onda corta, internacionales. En 1937, Franco, el 19 de enero, crea o inaugura Radio Nacional de España, año 1937, en Salamanca. La CBS, 1938, como os he dicho, es el día 30 de octubre cuando estrena el radioteatro La Guerra de los Mundos, dirigido por Orson Welles. Estamos ya en el año 40, 1940, Motorola desarrolla la radio portátil, la SCR 536, clave en las comunicaciones del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. La radio juega un papel importante en los conflictos.
1940. En esta década desembarcan desde Argentina los seriales dominadores de la radio española hasta casi la transición, con programas como Teatro del Aire, Cadena SER o títulos como Amarrosa. Estamos ya en 1943 y atención a este dato. En un fallo sobre patentes, la Corte Suprema de los Estados Unidos ratifica a Tesla como inventor de la radio en detrimento de Marconi. Recordemos, como decía antes, que Tesla, en 1893, consigue demostrar la radiocomunicación inalámbrica al transmitir energía eléctrica a través de las ondas electromagnéticas. Y yo pregunto, ¿quién cree la gente, generalmente, que inventó la radio? ¿Marconi o Tesla? Pues todo el mundo me contestará Marconi. 1946, y aquí estamos en lo que acabo de comunicar del Día Mundial. En 1946, el 13 de febrero, empiezan las emisiones de la Radio 1 dirigidas a informar de la actividad de Naciones Unidas y sus diferentes agencias. En el año 47, el 18 de agosto, la explosión de un polvorín deja incomunicado a Cádiz. Llamadas de socorro del tránsito español son captadas por Radio Jerez, que facilitan el auxilio. Os recuerdo que en aquellos días muere Manolete en la plaza de Linares, en Madrid, y entonces el régimen le da una gran importancia a la noticia de Manolete, la hace casi luto nacional, todos los medios se vuelcan, con indicaciones, lógicamente, del gobierno, para tapar de alguna manera aquella explosión del polvorín que dejó incomunicada Cádiz. 1947, los laboratorios Bell de Estados Unidos desarrollan el transistor. Su primera aplicación fue el sonotón, que es de la marca japonesa Sony, la que adquiere fama mundial al explotarlo como radio portátil a partir de 1955. Estamos ya en el año 1950. El 2 de julio, Matías Prats narra en Radio Nacional de España el histórico gol de Zarra con el que España derrota a Inglaterra en el Mundial de Fútbol de Brasil. ¿Qué pensaría hoy de lo que pasó ayer? 1953. La cadena SER instaura los premios Ondas para distinguir los mejores guiones, aunque desde 1954 va ampliando las categorías hasta galardonar hoy a los principales formatos de radio, televisión, cine y música. En el año 1959 nace la cadena COPE, la cadena de ondas populares españolas. Eran emisoras que estaban al amparo de la Iglesia católica y se unen ya para crear la cadena COPE, como digo, llamada Cadena de Ondas Populares Españolas. En 1960, esta década se extiende la FM en España. A partir de ese año, prácticamente toda la década, y esa que me toca a mí pues tomar parte, cuya calidad sonora es muy interesante, y esto propicia que las radiofórmulas musicales se pongan en marcha, como es el caso de los 40 principales. Bien, en 1977, el 9 de abril, se legaliza el Partido Comunista de España. Es Alejo García quien lo anuncia sin apenas respiración, tras correr por los pasillos de Radio Nacional de España para dar esa noticia antes de que comenzara el informativo grabado conocido como El Parte. Aquí aprovecho para decir que si algún día os dedicáis a la radio, es importante que estemos 5 o 10 minutos antes en el micrófono para evitar precisamente ese problema de la respiración. Lo entiendo porque en aquel momento era tan importante esa noticia en una Semana Santa que Alejo García subió con el aliento contenido para dar esa noticia antes, como digo, de la emisión del Parte que estaba grabado. Importante. Bien, en 1977, desde el 3 de octubre, las radios españolas elaboran libres sus propios informativos después de casi 40 años conectando con Radio Nacional de España a las 2:30 y a las 10 para difundir el Parte. Fijaros, en vez de informativo, la palabra parte, lo que suena eso, pues a guerra, vamos. En 1981, este es un año importante para la radio, para la fuerza de la radio, es cuando el coronel Tejero, teniente coronel Tejero, intenta dar el golpe de Estado, el 23F. La SER puede contarlo porque afortunadamente hay una habilidad. Rafael Luis Díaz y otros compañeros consiguen estar en emisión porque Radio Nacional es tomada por los golpistas y obligada a emitir marchas militares. En el año 1990 nace Onda Cero y en el 95 es Onda Cero quien se convierte en la primera radio en castellano que emite por Internet. Finalmente deciros